Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Los Gachupines y AMLO. Podemos decir que la prensa española defiende intereses económicos de sus empresas transnacionales y un proyecto político de nuevo colonialismo hacia América Latina. Así se explican las mentiras del diario fascista, el ABC, contra Andrés Manuel López Obrador y su familia. La última fue, como ustedes se enteraron, la publicación sin pruebas, sin bases, ni fuentes, ni siquiera de la fuente de las Cibeles, de que la pareja de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, se había mudado a Madrid, a un barrio llamado La Moraleja, es decir, el más lujoso que te puedas inventar. Además, se estableció como verdad que su hijo Jesús Ernesto iría a estudiar Derecho a la Universidad Complutense. El infundio tenía como objetivo generar la percepción de que la familia de AMLO era hipócrita porque no solo no viviría en el país al que Andrés Manuel le ha dedicado su vida, sino que habitaría, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en residencias de lujo en Madrid. El ABC publicó, como acostumbra, una vil mentira para que pudiera ser replicada como fuente por los medios mexicanos. Y empezó el aluvión de los furibundos de siempre. Radio Fórmula tituló su animadversión: La austeridad se va a Madrid. El Financiero aseguró que Beatriz Gutiérrez ya tenía la nacionalidad española. Infobae vendió la idea de que tenía un pronunciamiento sobre el tema de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pero no era cierto. La exrevista Proceso rescató la idea del ABC de que la familia de AMLO es un dolor de cabeza para Claudia Sheinbaum, aunque la nota está firmada por un Milton Merlo, que trabaja para el portal argentino La Política Online, que hace unos meses aseguró que quien les está hablando, yo, había convencido a Hugo López-Gatell de renunciar a Morena. Hasta el normalmente inteligente y mesurado Jorge Cepeda Patterson, aquí mismo en Sin embargo, se dejó llevar. Hay que decir que Jorge Cepeda fue el único periodista que se disculpó con la doctora Gutiérrez Müller y con los lectores por esta salida en falso. No así Milenio, en la voz de Ricardo Rafael de la Madrid, que aseguró que Gutiérrez Müller, cito, exhibe una vida ostentosa, y tras el desmentido de la propia Gutiérrez Müller, Rafael de la Madrid dijo en W Radio, que es propiedad de los españoles del grupo Prisa, tuvo un estilo ambiguo con un tono literario similar a Silvio Rodríguez o Benedetti, lo que dejó espacio para la especulación. Aquí el comentarista hace referencia a dos poetas de izquierda socialista latinoamericana, muy odiados por aquellos que se fotografiaron al lado de Xóchitl Gálvez, y sigue su mente dando frutos. La única línea que responde con seriedad los señalamientos es cuando ella dice: no me he ido a vivir a ningún otro lado, tampoco mi hijo. Bueno, hay que recordarle al comentarista que ese es el único tema de la nota del diario ABC, si la esposa y el hijo de Andrés Manuel vivían o no en Madrid. Pero se fue de frente y dijo: esta polémica se inserta en una hipótesis creciente sobre los líderes de la Cuarta Transformación, que al igual que gobiernos anteriores como el de Peña Nieto y otros, muestran tendencias a la ostentación, lo que suele asociarse con la corrupción. Por su parte, el comentarista que departió al lado de Felipe Calderón y Díaz Ayuso en Madrid en diciembre del año pasado, Ciro Gómez Leiva, casualmente usó la misma expresión que Rafael de la Madrid: ambigua, llamó a la respuesta de Gutiérrez Müller. Este último furor desde W Radio es interesante por dos razones. Una es el vínculo entre los comentaristas mexicanos y el grupo Prisa de España, y la otra es por el proyecto político que se apoya cuando se le da veracidad a una fuente, como el diario ABC, que no tiene fuentes. El proyecto de la Iberdrosfera, del fascista Partido Vox, filial del Yunque Tapatío, y del Partido Popular, de la que Calderón es una filial. Empecemos por el grupo Prisa, dueño de W Radio y del diario El País. Como escribe el periodista español Oriol Mayó, con el PSOE de los años 80, España se vuelve parte de la OTAN
parte de Europa, y mira a América Latina como, otra vez, un territorio de extracción y saqueo. Felipe González, el presidente del supuesto socialismo obrero, era español solamente, como dice la canción. Apoyó la contrainsurgencia en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En su libro El cártel español, Oriol Mayo hace la historia de cómo el PSOE y el Partido Popular hacen una red en América Latina que atrae políticos, periodistas y artistas a sus fundaciones, seminarios y cursos de verano. De ahí surgen ONGs, medios de comunicación y muchos viajes. Los más relevantes forman parte de los consejos de los bancos BBVA o Santander, como el caso de Enrique Krause, o del Instituto Cervantes. En México, su editorial Santillana detentaba los contratos para editar los libros de texto gratuitos de las escuelas públicas. Imaginen la fortuna de tener un contrato para 100 millones de ejemplares cada año. Producto de la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara en 1991, promovida por Carlos Salinas de Gortari, se siguieron las alianzas entre Zedillo y Fox con Aznar y Calderón con Iberdrola y Repsol. Para España, América Latina era su único territorio para expandirse económicamente, porque en Europa no podían competir ni aportar los servicios y mercancías con la calidad requerida. Refiere Oriol que el director ejecutivo del Banco Santander, Antoni Donadeu, dijo de esta etapa del nuevo colonialismo español en América. A finales de los 80, Felipe González reunió a los grandes empresarios y banqueros del país y les dijo muy claramente que desde el ingreso en el mercado común, los grandes países europeos habían comprado todo, y más en España, y que ante la disyuntiva de ser un ratón en Europa, mejor ser los reyes en América, que era la alternativa para crecer y hacernos fuertes. Les dijo que tenía información muy precisa de que la quiebra de los estados latinoamericanos los forzaría a vender sus empresas públicas y que gracias a la red de amistades que él había tejido con la mayoría de los presidentes de aquellos países, las decisiones se decantarían a favor de España. Así, en 3 décadas se acabarían quedando en México con los bancos, el gas natural, las industrias de energías limpias, la exploración petrolera, la constructora OHL, asesorada por el secretario de Comercio de López Portillo, Andrés de Oteiza, pero sobre todo con el relato de que deberíamos de copiar su transición a la democracia, sus editoriales de libros, sus periódicos, sus premios literarios, y de cómo se fueron quedando de la mano del súbdito de la monarquía, Mario Vargas Llosa, con la Feria del Libro de Guadalajara. Se fueron haciendo de empleados de sus empresas, como fue el caso de Juan Camilo Muriño y Felipe Calderón. Este último, el espurio, fue felicitado por su fraude electoral por Rodríguez Zapatero de España primero y por George W. Bush después, pero ambos incluso antes de que el Tribunal Electoral en México decidiera no contar voto por voto y dar su declaratoria final de legalización del fraude electoral de 2006. Vino después lo que Oriol llama el tráfico de influencias transoceánicas, cuando el gallego Muriño compra el Celta de Vigo y lo baja a la segunda división, y Repsol e Iberdrola entran a los negocios de la política para beneficiarse del saqueo energético que duraría hasta el sexenio de Peña Nieto. Pero hay otra historia entre el cártel español y Andrés Manuel López Obrador. Los viejos como yo recordarán que durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Andrés Manuel mandó quitar los espectaculares que manejaba la empresa española Eumex. Ponían sus parabuses donde les daba la gana y hasta se robaban la luz de la Comisión Federal de Electricidad para iluminarlos. Pues bien, el diario ABC y El Mundo le dedicaron ataques al entonces jefe de gobierno, llamándole caudillo tropical y neocomunista. El abogado que defendía la empresa de equipamiento vial publicitario española era, ¿no lo adivinan?, Diego Fernández de Ceballos. El 28 de enero también de 2004, el procurador de Fox, Maceo de la Concha,
que un año más tarde emprendería el desafuero de Andrés Manuel, le dio permiso al juez español Baltasar Garzón de interrogar a 3 mexicanos y 6 vascos acusados de ser parte del grupo separatista vasco ETA. Garzón llegó como una vedette al reclusorio norte, rodeada de los medios, solo para toparse con una directora que le decía que nadie los había notificado de su visita. Andrés Manuel les recordó en su mañanera de esa época que había todo un protocolo legal que debían seguir antes de presentarse a una prisión en la Ciudad de México. Fiel a su estilo, AMLO declaró ante los reporteros: las leyes mexicanas no permiten la participación de ninguna autoridad extranjera, judicial o diplomática en las diligencias judiciales. La respuesta de la embajadora de España, Cristina Barrios, no se hizo esperar y fue en forma de una noticia falsa. Aseguró que 8 españoles habían sido secuestrados en la Ciudad de México, de los cuales 5 ya habían sido asesinados. El dato fue una mentira. Como después se demostró, no había ningún español, ni siquiera extranjero de cualquier nacionalidad, secuestrado y mucho menos asesinado en la administración de AMLO, pero la intención era crear un daño a la reputación de la ciudad y de su jefe de gobierno. Andrés Manuel, todavía como jefe de gobierno, se negó a incluso recibir a los cabilderos de la compañía eléctrica española Fenosa, que buscaban que se eliminara a Luz y Fuerza del Centro, la compañía mexicana, y entrara a la venta de energía eléctrica en la Ciudad de México. En 2009 fue Felipe Calderón el que echó a la calle a los 41,000 trabajadores para cumplirles ese deseo. Entraron a la Ciudad de México Fenosa, Iberdrola y Gas Natural. Durante la campaña de 2006, José María Aznar, el expresidente de España, hizo una gira por México hablando mal de Andrés Manuel, que había criticado la venta de Bancomer al BBVA y de Serfín a Santander. Lo de Bancomer ponía a los del Banco Bilbao Vizcaya en aprietos porque Andrés Manuel tenía las evidencias de que los españoles habían recurrido a un financiamiento que provenía de lavado de dinero en Islas Caimán y que José Madariaga, ¿se acuerdan? El defraudador mexicano de la Bolsa de Valores, estaba implicado. La banca española estaba muy interesada en un fraude electoral contra Andrés Manuel. No es casual que el secretario de Hacienda de Vicente Fox, que permitió todas estas trapacerías, luego fuera el presidente de la española Telefónica Movistar y tuviera un sitio en el Consejo de Administración de BBVA. Por su parte, los dueños del diario El País, los Polanco, trataron de ver a Andrés Manuel para verlo de sus libros de texto gratuitos, pero el candidato solo les dio 10 minutos de conversación. Le mandaron a Antonio Navalón, su mensajero en México, pero ni así lograron una reunión. Prisa acabó por darle su puesto de Relaciones Públicas a un cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita, y de Hildebrando, el que había instalado el sistema de cómputo para recibir los resultados del PREP en el entonces IFE de Ugalde. Oriol nos brinda este texto de esos días escrito por Jorge Moragas Sánchez, secretario de Exteriores del Partido Popular de España, y que dice: aquí me encuentro en el DF asistiendo a la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos de México, el licenciado Hinojosa. Mientras el candidato ganador del PAN presenta un gobierno abierto al pacto y al consenso con la oposición del PRI, esa otra izquierda desesperada que odia sin sentimiento de culpa y que vocifera pone a prueba la resistencia de la democracia mexicana. El peje, como llaman por aquí a López Obrador, transpira lo peor del caudillismo tropical y su insumisión tiene por objetivo forzar una respuesta violenta del gobierno para desatar el caos institucional. El eurodiputado José Ignacio Salafranca, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, y portavoz del Grupo Conservador en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, hizo su evaluación como observador electoral sobre las rodillas y lo publicó al día siguiente, el 3, del fraude de Calderón, al que calificó de satisfactoria elección con un alto grado de transparencia. Luego ya en el 2006,
cuando Felipe Calderón había dejado negocios con los españoles desde su cargo como secretario de Energía de Fox. AMLO dio a conocer los contratos para que Repsol nos vendiera gas que compraba en Perú. El suministro de 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representaba un costo real de apenas 6,000 millones de dólares. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad aceptó pagar a Repsol 21,000 millones de dólares. Esto significaba que Repsol tendría una utilidad extraordinaria de 15,000 millones de dólares, así nomás. Por si esta denuncia no fuera suficiente, Andrés Manuel denunció también que la inundación de su natal Tabasco en 2007 había sido provocada porque la presa Las Peñitas estaba parada para darle preferencia a las plantas de Iberdrola hasta que se tuvieron que abrir las compuertas. En esa inundación murieron muchas personas y hubo una migración interna considerable. Cuando digo gachupines, no me refiero a los españoles, que son gente de bien, como todos los que llegaron con el exilio republicano, provocado por la invasión militar de Francisco Franco. No, gachupines son los que vienen a saquear. Pero lo que digo es que esa depredación se ha topado siempre con los postulados del obradorismo, en su base soberana, legal y de lucha contra la corrupción. No les cuento la reforma eléctrica, que terminó con Iberdrola vendiendo sus plantas que simulaban abastecer a sus socios de $1, como los Oxxos y Bimbo. Tampoco de la carta donde el presidente pedía que se formara una comisión entre México y España para dilucidar una historia en común y el perdón a los pueblos originarios, y que el diario ABC y El País filtraron pasajes para ridiculizar a nuestro presidente. No se los cuento. Dejo esto hasta aquí, seguro de que ustedes recordarán lo demás y guardarán estos ejemplos que doy para darle sustento indignado a los combates que vienen. Muchas gracias por escuchar.